la revista Rumbos Aeronáuticos y en esta oportunidad tenemos la posibilidad de entrevistar al comodoro retirado veterano de Marina, Luis Púa. Señor comodoro, antes que nada le agradezco por su tiempo. Bueno, muchas gracias. Y por brindarnos sus vivencias para lo que sería el proyecto. Muchas gracias en su nombre a la Escuela de Aviación Militar, a este lugar donde por primera vez pasamos en esas puertas va a ser 60 años, y hoy volver para mí es un día de mucha emoción y mucho recuerdo porque volví a ser cadete. Y verlos a ustedes que con esta vocación aeronáutica que tienen, que es una vocación de riesgo, el avión es un riesgo y la vida es un riesgo, asumida con tanto cariño y con tanta historia, lo menos que tenemos que hacer es agradecerles primero y contarles qué pasó allá. Y que ustedes sean partícipes de esta historia que continuará. Muchas gracias. Para comenzar, ¿nos podría decir de qué provincia es oriundo y cómo nació su vocación militar, señor? Yo nací en Mendoza en 1947 y tuve una infancia muy feliz en Mendoza. Iba a los hermanos jesuitas y mi padre, por razones de trabajo, trabajaba en una bodega importante, lo trasladaron a Córdoba. Y así es que la familia nuestra de estar en Córdoba el año 60. Y yo él decidió que entrara al liceo, entré al Liceo Militar General Paz. Había vendido el espejo con la misma generación de Giachino, después cayó en Malvinas, y entré al Paz. Y bueno, en tercer año del liceo, yo tenía 15 años, la Escuela de Aviación Militar fue a los liceos a proponer para ingresar a la Escuela de Aviación. Y yo la verdad que no tenía la menor idea de ser militar. Para eso tenía mi casa y mi viejo que era bastante estricto, y obviamente los jesuitas también. Por lo cual yo pensaba ser ingeniero en petróleo. La cuestión que el día que venían de visita a la escuela, Sotano, compañero del liceo, un vago importante, me dice, mañana a la Escuela de Aviación y vamos con Altamira, que es pariente de un comodoro, y él quiere entrar a la escuela. Le digo, no, a mí no. Dice, zurdo, mañana tenemos prueba de trigonometría con el ruso Montamat. Bueno, voy, le digo. Vine para hacer una prueba de trigonometría. Llegamos acá, a ese hall, mejor dicho. Nos hicieron un día de visita en toda la Escuela de Aviación. Nos llevaron al grupo aéreo, vimos los T-28, vimos los Mentor, y claro, uno le llamaba la atención. Y todos los cadetes del liceo que venían, me acuerdo de Estamelos, me acuerdo de Morillo, tipos de quinto año del liceo, de cuarto año del liceo, yo de tercer año, el único de tercer año. Te imaginas lo de quinto año, he venido a ratearse un programa, una clase, así que ya me tenía medio cruzado. Pero hicimos todo el recorrido y al final el jefe del cuerpo cadete, en esa oficina que está ahí al lado, la jefe del cuerpo cadete de su época, como Héctor Luis Fautario, nos forma el semicírculo a todos. Éramos 15, 16, no sé cuánto. Yo era el último, toda la antigüedad. Y le empieza a preguntar al Tamelo, ¿y usted por qué viene? Y señor, lo B-25, la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué? Y yo querría volar y esto. Y cada uno iba contando algo y el otro lo estuca. Y yo estaba en pelota de avión, no tenía idea, pero ni la menor idea. Entonces digo, ¿qué le digo al final? Y cuando llega me dice, ¿y usted por qué vino? Y así como ahora me quedé callado. No es que no sabía mentir, no sabía qué decirle, nada. Y le digo, señor, me falta un año en el liceo para tener el servicio militar. Así que, o sea, después de eso voy a ver qué. Y usted sabe, dice, con primer año de la Escuela de Aviación, acá tiene el servicio militar. Me jorobó el tipo. Digo, señor, pero si no, ya me relajé. Si no me gusta, le digo, tengo que terminar el secundario para hacer alguna carrera. Y usted sabe, con primer año de la Escuela de Aviación, fíjate, algún comodoro que tiene el servicio, tiene el bachillerato hecho y una materia de ingeniería. Así que a fin de año lo espero acá. Y claro, señor. Cumplí, vine, me presenté a rendir y rendí.
Y junto con Don Adile y con Chunco, fuimos los 3 más jóvenes, con 15 años entramos a la escuela de aviación. Y así entré. Mi vocación, nada que ver con eso. ¿Qué pasó? La segunda parte. ¿Por qué los aviones? Como éramos los más jóvenes, los más chicos, el brigadier Numa Sánchez, si no me acuerdo, volaba en Morán Saurier con el más chico de la promoción, volaba en Morán. Y lo llevó al cadete el vuelo de bautismo. Y los otros más jóvenes lo llevaban a mí en un T-28. Mi instructor, que era Jorge Hernán Jiménez. Bueno, y fui a volar ese día el vuelo de bautismo de cadete. Y cuando volé en un T-28, si lo han visto alguna vez, me explotó el corazón. Despegar en ese cohete, digo, esto es... Y ahí me nació la vocación aeronáutica de primer año. Y ahí me quedé, bueno, y me recibí. Por eso me hice aviador. Perfecto. ¿Y en su año como cadete se hablaba de la causa Malvinas? No. No existía, o sea, las Malvinas siempre estaba como la causa nuestra, que habían sido usurpadas, era un desafío nacional, no había ninguna hipótesis de pensar en alguna operación militar de ninguna manera. Sí teníamos hipótesis, ya estoy hablando de oficial, con el tema de Chile, tuvimos mucho conflicto con Chile, y obviamente nuestra capacitación era formarse en lo que era la defensa aérea, cada uno en su especialidad, pero de Malvinas no se hablaba. No se hablaba. Yo de Malvinas, como tal, me entero el 2 de abril del 82, en la calle Pacheco de Melo. ¿Por qué? Porque había terminado en el 81 la Escuela de Guerra, Escuela Superior de Guerra Aérea. Había salido primero en la Escuela de Guerra y me había mandado a España a hacer el curso superior en España. Y me iba a España. Y venía un oficial español, José Chupaternina Bono, intercambio conmigo. Entonces, del mes de marzo, que empezó febrero, la Escuela de Guerra, hasta julio que me iba, estaba acompañante en español. Y ese día, el 2 de abril, estábamos con José Chu, que estaba estudiando Estado Mayor, y yo dándole doble comando de Estado Mayor argentino, obviamente. Y vemos en la televisión, se ocuparon las Malvinas. Así me enteré. Adentrándonos en el conflicto, como miembro del escuadrón Mirage M5 Dagger, ¿cuál fue su primer contacto con la aviación enemiga? Ese día de abril tomo contacto con mi escuadrón, yo ya estaba yéndome a España, lo llamo y me presento al escuadrón, vicecomodoro Tomás Rodríguez. Digo, señor, estoy dispuesto, véngase para acá. Y al otro día me despido y me voy a Tandil. Y en Tandil ya habían desplegado al sur el escuadrón de Zapolsky y el de Napoleón Martínez. 2 escuadrones operativos, los 3 que teníamos, desplegaron. Uno ya había despegado 3 o 4 de abril a San Julián y el otro desplegaba a Río Grande. Y en Tandil quedaba el escuadrón de adiestramiento, con los más pichones o los recién llegados, y había que seguir formándolos porque teníamos un tercer escuadrón de aviones. Y en esas circunstancias, durante todo el mes de abril, tuvimos adiestramiento con ellos, me rehabilité en los aviones, que me rehabilito, siempre dice la anécdota que conté de Castillo, y en uno de esos días de fin de abril, nosotros hacíamos alerta. ¿Por qué? Porque a partir del 2 de abril, la flota inglesa desplegaba hacia el sur. Y los objetivos estratégicos de los británicos eran Puerto Belgrano y Tandil, como la base más importante de capacidad aérea. Por lo cual, hacíamos defensa aérea con los M3 de Moreno y con los M5 de Tandil durante todo el día. Hacíamos alerta de 2 horas. Lo mismo en el sur hacían con los A4C y los Dagger desplegados. ¿Qué es alerta? Y esta es la primera misión. Estar en cabecera con los misiles listos para el despegue y ante una amenaza poner marcha y despega. Por lo cual ahorras como 5 minutos y estás en 3 minutos en el aire. El día 24 de abril creo que fue, si mal no recuerdo, había estado en alerta durante el día porque los Dagger no tenían
capacidad de tiro nocturno, sí tenían los M3. Entonces los Dagger hacían cobertura del día y los Mirage, los M3 de noche. Entonces, cuando terminaba el día, entraba Moreno en alerta, los avisábamos, yo estaba de operaciones, y dejábamos la alerta. Ese día yo había estado con Ratti, de alerta en cabecera, de las 3 de la tarde hasta las 6, curó 3 horas. Me levanto y digo, bueno, Alcoya, Ratti, el primer teniente, era el instructor de Dagger más antiguo que daba, pues yo recién llegaba a la escuela de guerra, y él era el que habilitaba todo. Digo, quiero que me habilites el nocturno esta noche, así me habilitas. Bueno, ok, lo habilito. Vamos a tomar un café y volvemos. Vamos a tomar un café y cuando volvemos, los aviones de alerta estaban en cabecera y el avión biplaza de entrenamiento lo teníamos en la plataforma. Obviamente una previa al vuelo, uno dice frecuencia, lo que vamos a volar, el instructor cuál es el tema, y se va conversando. Cuando veo que Ratti sale del bar muy rápido, Ratti es un tipo muy tranquilo, Colla, salteño, tranquilo como agua de tanque. Sale, agarra el casco y empieza, sale volando. Yo era el oficial de operaciones. Digo, ¿cuál es el apuro para salir en horario? Porque era hora libre, salíamos sin ningún horario para cumplir. Y bueno, nos subimos a la camioneta y salimos, y rápido hacia cabecera. Entonces, en el auto me empieza a dar las instrucciones. Y cuando pasamos al lado del biplaza, y vamos para cabecera, digo, ¿qué hacemos? Jefe, es real la alerta. ¿Cómo? Le digo, sí, no dio la orden de usted. No, la dieron de Buenos Aires porque pasó un blanco, está habilitado, me dice. Me habilitó de palabras. Vamos. Y despegamos en los mismos aviones que estamos, minutos después. Y esta fue mi habilitación. Y lo más importante de esta charla, increíble, y que casi, bueno, salimos, despegamos, y el radar nos da blanco 65 millas, rumbo 180, nivel 340. Nosotros íbamos con 9 Mach, aceleración 1,2 de Mach, aceleramos 1,2 de Mach, blanco 50 millas, blanco 40 millas, blanco 30 millas, y nosotros subiendo. Y Ratti me dice, bueno, control de misiles, misil en caliente, armado, tal, control de armamento. Y obviamente cuando despegamos, que ya se hacía de noche, en el oeste todavía el día estaba claro. Entonces, veo a la derecha una luz de navegación. Obviamente en Tandil, yendo hacia el sur, hacia la Bahía Blanca. Y uno, le digo, blanco a la vista, a Ratti. Digo, el enemigo con luces prendidas, era rarísimo. Entonces, misiles en caliente 20 millas, y en ese momento determinado Ratti dice, empieza un brusco descenso. Y venía nivelado y empezó una picada. Entonces, el blanco comienza un descenso. Y sale una voz al aire. Newbery, Matienzo, no tiren, somos argentinos. Era un avión de la Policía Federal que había despegado de Puerto Belgrano para hacer una misión sin plan de vuelo. Casi lo bajamos. Esta fue la primera misión. Así me averté en la... Y no era el enemigo, era el argentino. ¿Qué imagen tiene del día 1 de mayo y cómo vivenció usted el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina? Yo estaba en Tandil con el escuadrón de adiestramiento de Mierre, Antonietti, varios había. Piuma, estamos volando con ellos. El día 29 de abril a la noche me avisan del comando, del comando, que venían en repliegue urgente los Dagger, sin darnos más información, que los esperáramos. Ya era de noche, el 29 de mayo. Y a los minutos nos aclara, dice, hay una alerta de ataques británicos a las bases del sur. Por lo cual habían ordenado repliegue todos los aviones a sus bases naturales. Y los Dagger empezaron a llegar como gotas de agua, cadete como gotas de agua no venían. Y empezaron a aterrizar entre las 8 de la noche y las 11. Y aterrizaron. Fueron a sus domicilios, a la familia, esto y el otro. 30 de mayo, obviamente nublado, mal tiempo, mufa. Y el día 1 de mayo, 5 de la mañana, alarma. Ordena el repliegue, han atacado Puerto Argentino. Todos los Dagger
como están, a volver. Y empezaron a llegar, los llamamos a todos los pilotos, estaban en su domicilio, y a medida que iban llegando, cargar y al sur, cargar y al sur. Los primeros, yo me acuerdo, Di Meglio, Díaz, iban subiendo en sección y al sur, despegando de Tandil al sur, iban despegando al sur. Y esta fue, obviamente ahí nos enteramos, que habían atacado Puerto Argentino y que había empezado la guerra. Y este motivo de fuego. Y lo habrán escuchado, Di Meglio, el Torno, con Román y con Aguirre Faget, aterrizan en San Julián, le cargan bombas y salen las primeras misiones a Malvinas. Y el bautismo de fuego es el Dagger, el Torno, la escuadrilla de Di Meglio, que ataca la fragata, ¿no es cierto? La primera de que los ingleses les esperaron eso, y este fue el bautismo de fuego. Ese día fue un día muy, muy, muy fuerte. Primero, porque entramos en combate realmente. Segundo, nos habían atacado. Y tercero, había bajas, que no sabíamos las bajas. Habíamos perdido M3, algunos A4, o sea, fue el shock de la guerra. Esa tarde del 1 de mayo, con las bajas, estaban todas las esposas y mamás de los pilotos del sur. Me llama una de ellas, muy preocupadas porque no sabían si, obviamente, qué pasaba. Entonces, las junto a todas en el hall, tranquilas todas, ustedes se van a enterar lo que pasa. Lo primero que se van a enterar es ustedes si hay una baja. Bueno, volvieron, y el 2 de mayo se decía ya que de los derribos habían derribado 3 Mirage, no sabía si era Mirage o Dagger, y a uno de ellos podía ser Ardiles, José Ardiles, Pepe Ardiles, que fue uno que había desplegado. Y pidiendo información al comando, dicen que se ha eyectado, lo están buscando. Esta fue la primera información. Y Ardiles vivía en Tandil, la mujer. 2, 3 de la mañana, están operaciones, llega un mensaje flash, que ustedes seguramente teletipo de entonces no la conocían. Uno tenía la clave, el jefe de turno, para ir descifrando. Y una teletipo que vos ponías la clave y empezaba a aparecer la letra así, tic, 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 teletipo. De la unidad a sus órdenes, declárase heroicamente desaparecido en combate al primer teniente José Leonidas Ardiles. Avisar a sus dedos con capellán. Firmado, brigadier Arturo Lamidoso. Y esta fue la primera baja del conflicto. Así que avisarle a la viuda, y así se fue el 1 de mayo. Ese fue nuestro bautismo. Bien, señor comandante. Usted relata que fue el derribo de su primer castillo lo que lo alertó para poder eyectarse. ¿Qué nos puede comentar acerca de eso, señor? Lo veo acá, al Furia, al Torno, y de todo lo que vimos en la formación que teníamos como pilotos del grupo aéreo, hay una afinidad de familia en la cual uno, sin romper el respeto al superior, siempre hay un liderazgo y respeto al guía. Entonces, uno no es que lo admira, lo respeta. Y realmente ese respeto casi es reverencial. Y es decir, todo el más viejo, porque era más viejo, yo era mayor y Castillo era teniente, había una amistad profesional muy fuerte que nos permitía hacer bromas o exigir cosas, pero todos cumpliendo. Y ese día cuando salimos, que creo que les comenté a ustedes, al salir cuando tocó la misión del 24 de mayo, el briefing se daba en la mesa de situación de San Julián, que es la que teníamos, se marcaban todos los objetivos, se marcaba la navegación, estábamos la frecuencia interna, qué escuadrilla salía primero, qué escuadrilla salía segundo. Y bueno, y obviamente el Mosca, silencio total de radio, no hablaba nadie, hasta romper el fuego del enemigo, porque si uno hablaba, ahí te vectoriaban y podías identificar dónde llegaba. Y bueno, subimos al avión y salimos,
navegamos, ya estábamos con la realidad de la guerra que había empezado. Ya teníamos bajas, había bajas de A4, ya teníamos pérdidas, teníamos reemplazos. A mí casualmente me ha tocado ir al sur por la pérdida de un avión, casualmente, y quedarme a volar en el sur. Entonces había ya ese espíritu, obviamente, de estar en guerra. Pero cuando llegamos a los escuadrones, desde el truco, desde tratar de distendernos, se bebía todo con la camaradería del grupo aéreo, pero sabiendo lo que estaba pasando. Así que cuando tocaba salir, el tema era si salías en primer orden o en segundo orden, y salía en segundo orden, y ese día nos tocó en segundo orden, salía con más riesgo. Bueno, es así que, de alguna manera, cuando llegamos a las islas, ya rasante, escuchábamos el radar Malvinas, hablándole con intelectores y compañía, nosotros en silencio de radio, hasta que efectivamente contamos. El momento ya estábamos era las 11:10 hora de ataque nuestro, 11:10. El reloj quedó a las 11:08, faltaban 2 minutos para el ataque. Y pegado al mar, los tres, ¿no es cierto? Yo más cerca de la isla, Díaz al medio y Castillo más lejos, veo literalmente un fogonazo, una explosión, literal, una explosión. Y al ver la explosión, automáticamente en la cabeza de uno, son misiles. Y son misiles que nos están tirando de atrás. Y yo digo que me salvó la vida, sin duda, porque cuando veo que explota el avión de él, automáticamente, reacción de años, del Tata Dios, de lo que fuera, lancé las bombas que teníamos 3 bombas, 250 kilos, lancé inerte al mar y conecté la postcombustión. ¿Para qué? Para entrar en combate y darle más potencia al avión. Cuando termino de lanzar las bombas y doy postcombustión, sentí el mazazo en la espalda. Se rompió el avión. Y en ese momento empezó a inclinarse, porque tiraba palanca atrás, había volado un plano, hizo como un tonel, y ya en ese momento, cuando estoy con el avión medio inclinado, recuerdo que veo 340 nudos en velocímetro, sabía que estaba roto el avión, no llegaba a ningún lado, agarro una manija de eyección y me eyecté, salté. Y este momento que hago así, me salvó la vida por varios motivos, ¿no? Porque obviamente cuando uno se eyecta, la correa circular que tiene, uno tiene el tema de que las manos, imagínense con qué fuerza lo aprieta, nunca se van a abrir y uno va a quedar despedazado. Sale a esa velocidad del avión y segundo te da para la cara. Entonces salí expulsado y tras salir del avión expulsado sentí casi simultáneamente un chicotazo en el agua. Esta es la sensación que tengo. Sentí como fuera rebotando el agua. Obviamente que no era el cuerpo mío, se estaría desparramado. Calculen que salía a 340 nudos y al mar no sé a qué velocidad entrado, pero a más de 100 kilómetros entrado. Y obviamente si pegaba mi cuerpo en el agua, de lo cual deduzco que entré con el asiento. O sea, lo que ha aguantado el golpe en el agua ha sido el asiento. Y siguió el proceso de eyección durante el desplazamiento, se separó el asiento. Al irse al mar se le abrió el paracaídas mío, se abrió el paracaídas, yo seguía y recuerdo como estuviera haciendo, me gustaba nadar y hacía no hacía esquí acuático, pero sabía lo que era, me hacía la intención de entrar y salir del agua. Me iba el agua flameando con el paracaídas que se inflaba al lado mío, hasta que se fue achicando el movimiento y cayó el paracaídas, gajos naranjas y blancos flotando al lado. De ahí quedé. Bueno, y ahí quedé y ahí estaba. Obviamente que lo primero que intenté fue sacarme el paracaídas y fui sacando cuerda por cuerda porque estaba enudado por todos lados. Sacando cuerdas. Un momento determinado, nosotros en el sistema anti-G tenemos este cuchillo que lo tenemos para cortar las cuerdas de paracaídas. Entonces saqué la pata del agua y no está el cuchillo. Se había volado la eyección. Perdí el cuchillo. Entonces,
seguí sacándome los arneses, para desconectar, y obviamente había una de las cuerdas que se había metido atrás del desconector rápido de paracaídas. Y el velamen seguía flotando. Y subía el velamen y subía yo, y subía el velamen y subía yo. En un momento determinado digo, el velamen va a subir y me va a invadir y me voy al fondo del mar. Y ahí, esto es importante, quizás lo más importante de todo, el milagro que se produjo, es que cuando veo el león, digo, bueno, acá se acabó todo, me entregué. Digo, Tata Dios, en tus manos pongo mi espíritu, cuida de Carmen y de los chicos. Ya está. Bajó el velamen, subí yo, bajó, no entendía nada. Seguí peleando, seguí sacando cuerdas, hasta que en un momento determinado vi que tenía que el bote nosotros lo tenemos acá abajo con pañales, todo inflado. Quería sacarlo para inflarlo, pero primero tenía que sacar el paracaídas. Entonces en esa cuestión desconecté el tema del conector del bote, me di unas vueltas en la mano y ahí lo pude sacar. Y ahí se fue el velamen. Y se fue el velamen, se hundió todo, y ahí sentí que me tiraban del agua, de la mano. No era que me tiraban, eran las cuerdas que yo había desconectado acá, que se iban desarrollando y se iban. Menos mal que hice esto, si no me tiraba al fondo del mar esto. Me lleva con todo. Milagro. Bueno, ahí salí a flote. Y obviamente, mirando qué pasaba y flotando, veo un momento determinado, o siento, que me quedo sin aire. ¿Por qué? Porque respiré y ahí me di cuenta que tenía puesta la máscara. Porque cuando uno se eyecta, uno tiene un tubo de oxígeno de 10 minutos, por si se eyecta a la altura, no para caer en el mar, para caer con una atmósfera compensada. O sea, yo he estado 10 minutos sin ahogarme, entrando y saliendo del agua, sin ahogarme. Y ahí sí, cuando me quedo sin oxígeno, me saco la máscara y ahí respiré. Y ahí me di cuenta lo fría que estaba el agua. Y ahí empezó la otra historia, empezar a nadar. ¿Cómo vivió el 25 de mayo siendo este el día de su rescate? Después de llegar a la costa, esa noche, subí en acantilado. Primero, apenas llegué a salir al escarpado, que algún día quiero volver a Malvinas, y a ese lugar donde salí, la isla de Borbón, vi que era ya tierra plana y me tiré a descansar. Y como un chico me largué a llorar. Lloré como un chico. La tensión y la presión de tantas horas. Pero junto con eso digo, parate, no te puedo entregar, seguí peleándola. Y ahí hice un plan de que lo único que me quedaba en el paras y piensa, que tanto lo he comentado y lo digo hoy porque es muy importante, esto lo enseñaron en la escuela de aviación, viendo que primeros auxilios, me dolía el coxis, el traste, del golpazo en el mar. No sentía las piernas, no tenía piernas, era como si estuviera congelado. Sentía de que de alguna manera brazos tenía. Y sentía que tenía mucho cansancio y tenía sed. Empecé a tomar muchísima agua, mucha agua. Seguramente para lavarme, que la hora de estar en el mar he tragado agua salada. Porque estando en el mar me desmayé, volví en mí y las olas me llevaron a la costa. Y así es que durante toda esa noche caminé, hacía flexiones, me tiraba para moverme y en una de esas, no sé cuánto tiempo que caí, sentí un motor explosión. Digo, acá hay vida. Entonces empecé a caminar en dirección donde escuchaba el ruido. Y caminé un rato hasta que se cortó el motor. Después me voy a enterar de que entre las 11 y las 12 de la noche, en la base del BIM 3, ponían a cargar todo con el motor. Así que eran las 12 de la noche.
Cortado el motor, digo, no voy a caminar de ahí, ¿a dónde voy a caminar? Entonces volví hacia la playa, seguí caminando toda la noche hasta que amaneció. Y amaneció y era 25 de mayo. El día de la patria. Estaba ya muerto de frío y cansado totalmente. Y recuerdo que había mucho viento, entonces me cobijé en una pequeña cuevita, me tiré ahí y dándome fuerzas, canté el himno. Por la patria sin duda, por estar vivo y para darme fuerzas yo. Y seguí generando cosas para estar. Mi idea era encontrar en esa isla, sabía que había un destacamento, una base aeronaval, o sea, los Pucará y los otros, llegar a la base esa. Y entonces seguí caminando y vi, digo, la forma que debo hacer es subir había un cerro. Voy a subir a la base, a la parte más alta del cerro, con el esfuerzo que tenga, y ahí veré dónde está la base y después camino. Y empecé a subir el cerro. En esa mañana vi cualquier cosa, alucinaciones veía ya, ¿no? Me acuerdo que me gustaban mucho algunas películas de la guerra, lo veía Rommel con Long Ness, la del desierto, veía cualquier cosa, ya eran. Y por ahí veo un humo y digo, es la casa de los Kelpers. Y me voy hacia el humo, y eran el caño principal de un avión Dagger roto, que se había quemado y estaba todavía como un toscano prendido, eran las brasas del toscano. Y obviamente era un Dagger, lo toco para calentarme y veía que no tenía sensibilidad. Y este fue un julepe terrible que se está congelando. Seguí caminando, encuentro los restos de Volponi. ¿Qué es los restos? Esta pernera, esta parte de la pierna, con la pernera que decía Volponi. Era todo lo que había. Desparramado el avión. Por eso creo que era Volponi y lo trajimos. Seguí caminando, subiendo al cerro, y veo un tractor, en las alucinaciones que tenía, que entraba y salía en un valle, entraba y salía. Y fui caminando y digo, no, quiero bajar y no va a haber un tractor y no voy a tener fuerza para subir. Seguí caminando al cerro. Y me acercaba y era un tractor. Y entonces empiezo a cerrar hasta que por ahí, pensando que era un inglés, le empiezo a gritar, help me, mayday, help me. Y el tipo me mira, agarra algo y me dice, Mirage. Y con el gusto, Mirage. Una voz muy porteña, muy argentina. Sí, Teniente Castro, me dice, era un marino, que era la base. Y ahí llegué. Ahí me quedé, vino, me rescató, me hizo un colchoncito con el salvavidas inflado, sacó una petaca. Hoy a Castro lo he encontrado años después. Dice que era whisky, me dio un trago de whisky, me dio 2 subus que tenía. Me dice, quédate acá que te vamos a buscar un vehículo porque el tractor no te puede llevar. Me tiró ahí, fue a buscar un vehículo y al rato vino un Land Rover y me rescataron. Inicial, ¿cuál fue la orden más difícil que tuvo que impartir o recibir? En el caso puntual, la más difícil, y tiene que ver Castillo, años antes del conflicto, cuando lo enviamos de vuelta a Mendoza, porque habían llegado, los habían mandado a volar los Dagger, con muy poca experiencia para nosotros. Y para nosotros que teníamos más expertos, y creíamos, y fue muy difícil, con este divino que está acá. Muy difícil porque lo decía yo a Valente, que está acá, Valente, Castillo y Gismondi, de la promoción de ellos, yo era capitán, y venía para la escuela de guerra, ellos calculen teniente, alférez teniente, recién terminado en la escuela de caza, año 79, que por ser primera escuela de caza, los envían a volar los Dagger, directamente, para mí una imprudencia, porque estaban muy perejiles, muy verdes todavía. Y obviamente se lo hago saber al comando,
Juan Claudio Correa. Es cierto, también les voy a decir, que después de Malvinas, y tiene que ver con lo que estás preguntando, el respeto de la vida aeronáutica siempre fue muy importante, muy importante. Pero después de Malvinas, todos los que volvimos, vinimos con el respeto de todos los que nos han envuelto y con una exigencia de la superioridad de decir las cosas como son. No órdenes difíciles, no órdenes raras, no esas cuestiones que por ahí en la vida militar se daba. Y en ese contexto lo llamo a Correa, lo llamamos y le digo esto. Bueno, dígaselo usted. Nosotros veníamos a volar de Israel. Es cierto que la aviación israelí, muy combatiente, nos había dado un espíritu, no de proeza, sino de capacidades muy importantes, distinta a lo que era la escuela de los M3. Los M3, que habían estado en Francia, eran muy respetuosos, entre comillas, y había interceptores, no estaban en terreno de combate. Y nosotros éramos quizás más desaforados, si le quiere llamar de alguna manera. Pero de todas maneras, el comando tomó nota de eso y quiso acortar tiempo, mandarlos antes. Entonces digo, no puede ser. Y los llamo a los tres, esta es la más difícil de todas. Le digo, miren, se tienen que volver a las unidades, a hacer un año más de volar Sabre, para volver acá, porque, no señor, dice, somos todos, primero hemos salido, los más antiguos tipos, y esto es lo que tiene la Fuerza Aérea. Ahora, con mucha confianza, con mucho respeto, pero el superior subalterno dice las cosas como se sienten y como se piensan, sin ocultar nada, muy claro, muy transparente, respetando, pero, señor, Castillito, por eso me toca tan fuerte. Le digo, Castillo, Valente, Gismondi, el lugar lo tienen asegurado, vayan a volar un año y después vuelven acá. Bueno, Piorín en bolsa y fueron. Y esa orden fue la más difícil de todas, porque es un tipo que se desespera y le encanta su profesión, y que nos frustren por esto, me imagino las puteadas que me habré comido, ni me imagino. Esto fue una orden muy difícil. Ya finalizando, recibí la gesta. ¿Cómo fue el reencuentro con tu familia? Muy fuerte también. Después de mi derribo y rescate en el Twin Otter, el brigadier Crespo, obviamente, me ordena que vaya a ver a mi familia al sur, a Buenos Aires. Estábamos en Comodoro Rivadavia. Estaba internado en el hospital de Comodoro Rivadavia, irreubicable. Básicamente estaba casi leso, tenía una rodilla rota y el coxis en ese momento. Y bueno, vuelvo a Buenos Aires. Digo, señor, yo antes de eso querría ir a San Julián a ver a mi escuadrón, a ver al mecánico y ver con los tipos que armaron y que permitieron que yo estuviera vivo. Bueno, acompáñeme. Y fuimos a Río Grande primero. Ese día, el 30 de mayo, habían atacado el Invencible Vázquez y Castillo, Ureta y Isaac. Habían vuelto Ureta y Isaac, y Vázquez y Castillo habían quedado en el mar. Con Crespo en el avión aterrizamos Río Grande. Estuvimos en la reunión cuando le contaron a Crespo que había sido la misión, terrible, y que habíamos perdido 2 pilotos. Y de vuelta, a Ureta y Isaac lo llevaron en Lear hacia San Julián. Pues habían salido de San Julián, está en la misma base nuestra. Y cuando llegamos a San Julián con ellos, obviamente fue en mi escuadrón Dagger una gran alegría, porque volvía yo vivo, una recepción muy fuerte. Y ellos también, y de ahí seguí a Buenos Aires, a Comodoro, a Buenos Aires, y me encontré con la familia el día 2-3 de junio. Fue muy emotivo, muy fuerte verlos a todos, porque podrían no haber vuelto, ¿no? Y siempre cuento que cuando caí al mar, una de las fuerzas que me dieron para seguir nadando era la familia, y a Rodrigo, mi hijo de 7 años que le declaró a la familia. Gran irresponsabilidad la mía. Y encontrarnos fue, bueno, no hubo tiempo otra cosa que abrazarnos, querernos, y el comando me llamó para dar una conferencia, que es la que ustedes escucharon hoy, porque la Fuerza Aérea, de alguna manera, tenía que contar que esta era la misión, era que iba a buscar a sus pilotos y los recuperaba. Y esta era la tarea. Así que ahí nomás fui al comando al otro día y bueno, y así fue mi regreso con la familia. Ahí nomás seguí en misiones, que fue esta, ¿no? ¿Qué enseñanza le dejó la guerra, tanto en la parte profesional como en lo personal?
Conocí la guerra y amo la paz, porque la guerra no es solución de alguna manera, pero no se la puede evitar. Porque cuando dos no quieren, uno no puede. Pero la enseñanza es que profesionalmente, para no tener guerra, te tenés que preparar para que te respeten. Porque las Fuerzas Armadas son de defensa, no de ataque, nunca de ataque. Y como tal, si te respetan, obviamente, la primera enseñanza es que, y esto es muy, muy profundo lo que digo, somos una república. Y no somos la Fuerza Armada otra cosa que el instrumento militar de la política. Y como tal, usar a las Fuerzas Armadas en la defensa de la patria, obviamente que corresponde, y para eso nos preparamos, para que esto no suceda. La primera enseñanza es que políticamente esta guerra fue un gravísimo error político, porque la recuperación de las Malvinas, que era nuestra, había varios caminos más, yo digo al día de hoy, que recuperaremos las Malvinas, no por la fuerza y no por no tener Fuerzas Armadas, sino por tener Fuerzas Armadas que nos respeten y por respetarnos decir, devolvámosla. Pero que los argentinos seamos mejores como ciudadanos, mejores como república. ¿Qué me enseñó la guerra? Obviamente lo que es, primero que nada, la paz, pero fundamentalmente que somos profesionales y como tal, prepararnos para esto, prepararnos para hacer lo que tenemos que hacer y fundamentalmente en la capacidad que uno tiene de hacerlo mejor cada día. En el caso nuestro, en el caso mío en lo particular, la supervivencia, la fuerza interior, la capacidad que nos dio es lo que nos permitió hoy estar acá. Así que la primera enseñanza grande es esa. ¿Cuánto vale lo que uno hace? Y obviamente no es una obligación, es un deber contar y transmitir a todos ustedes esa historia. No es para que no se repitan, es para que tengan la capacidad de saber lo que valen. Creo que esta es la primera enseñanza. Y segundo, quizás lo más importante, el valor que tiene la familia. La familia es todo por lo que uno vive en esta vida, trabaja, honra, vive y comparte. Y hoy en la Fuerza Aérea somos una gran familia aeronáutica. Compañeros de toda la vida, nos seguimos a ver 50 años después, como el caso de Agustín, como el caso de su jefe de escuadrón, como el caso de Martínez, de Donadile, y hace 50 años que vivimos juntos y somos una familia. Para finalizar, ¿qué consejo o qué le diría a los jóvenes cadetes de la Fuerza Aérea Argentina o qué mensaje podría dejar? Consejo ninguno, porque yo creo que es compartir. Y si lo toman como un consejo, es que aprovechen este momento de vida que tienen, porque es larga, es mucho más larga de lo que uno se imagina. Y vale la pena vivirla bien, vale la pena ser feliz. La vida es bella, la vida es buena, la vida está llena, pero nada sin esfuerzo. Pero realmente que las cosas las hagan primero por amor y por vocación. Y si eligieron esto, que este no sea un empleo de paso. Entro acá para tener un título de piloto y después voy a volar a otro lado. No. No, primero porque no corresponde. Y segundo, se lo van a cobrar. La vida o la Fuerza Aérea. Pero fundamentalmente hacer las cosas con vocación, hacerlas con cariño. Tienen la alegría y el honor de pertenecer a la Fuerza Aérea Argentina, que más allá de los 55 mártires, lo tenemos de Ñuderi, de Matienzo, de Marambio, hasta el día de hoy, hasta todo lo que hemos hecho, no solo en cuanto a la aviación, sino que es la infraestructura aérea de base, el control del poder aéreo, la soberanía, volver a hacer y a querer lo nuestro. Amen lo que hagan, amen la Fuerza Aérea, que vale. Es una alegría tenerlo y para mí agradecerles porque verlo a ustedes es volver 50 años atrás cuando estaban como ustedes sentados. No, señor, la verdad que le agradecemos nosotros en nombre de lo que es la revista Rumbos y bueno, estas vivencias son el material que para las próximas generaciones de los cadetes sirve y más que nada también para fomentar todo lo que es el espíritu aeronáutico.
Así que le doy las gracias por venir y bueno, siéntese como en su casa siempre. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por este día del cadete que me han regalado. Me han emocionado mucho y he vuelto a vivencias, Malvinas sin duda, pero mucho más de ustedes. Porque acá empezó mi corazón y acá forjaron mi corazón y acá lo pulieron y por eso estamos acá. Así que muchas gracias a ustedes.